De salud, Víctor Torres, a esta hora aquí en Mesa Central. ¿Cómo está, Víctor? Buenos días. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, listo para comenzar a mirar estos detalles de la circular que emite finalmente el viernes la Super de Salud, Víctor. A ver, más o menos, ¿de qué se trata esta circular? ¿Cuáles son las instrucciones que se le dan a las ISAPRES para adecuarse después del fallo de la Corte Suprema y de la ley corta? Sí, recordemos que el día que se vota la ley corta en el Congreso, nosotros emitimos una circular para poder ajustar los planes con las tablas que tenían tablas antiguas, con la tabla única de factores de la superintendencia a contar del 1 de septiembre. Sin embargo, habían otras instrucciones que debíamos esperar que se publicara la ley para poder emitirla a través de otra circular, y lo que ocurrió el día viernes recién pasado. Esta circular contiene fundamentalmente tres grandes elementos. Hay más detalles, pero evidentemente lo que más nos importa, uno es la homologación de los planes que están por debajo del 7% al 7% de manera efectiva. Por lo tanto, las ISAPRES van a tener que no solo ajustar los planes, sino que también ofrecer mayores beneficios a los usuarios que van a tener o que van a estar en esta situación. Y por otro lado, también da las instrucciones para que las mismas ISAPRES puedan elaborar sus planes de ajuste y de pago, de tal manera que puedan, primero, calcular la deuda, segundo, establecer la forma de pago, los plazos de pago, y por cierto también puedan calcular la prima adicional que habíamos comentado hace algún tiempo atrás, que va a permitir compensar este 20% promedio de menos ingresos del sistema. Ya, todo esto tiene una dimensión técnica que es harto compleja, pero en la práctica, en lo que los afiliados van a notar. Primero, este 1 de septiembre se tiene que ajustar por lo de la tabla de factores. ¿Se ajusta solo el precio? Lo que pasa, sí, a ver, efectivamente lo que ocurre es que todos los planes que tenían tablas antiguas, anterior al 2020, quedan con la tabla única de factores. Entonces, en ese primer ejercicio, lo que va a ocurrir es que hay personas que van a quedar pagando lo mismo y hay personas que van a quedar pagando menos, ¿ya? Esto sin considerar el alza adicional, sino que por el solo ejercicio de la aplicación de la tabla de factores. Eso es lo primero. Si yo me cambié después del 2020 de ISAPRE o de plan, ya estoy adecuado, por decirlo así. Claro, si está con la tabla única de factores, efectivamente está con un plan que tiene la tabla ya adecuada, por lo tanto no va a sufrir ninguna modificación por este ejercicio. Claro, va a venir la prima extraordinaria. Claro, ahí ya, después vamos a explicar eso, reservemos ese asunto, pero primero viene esta adecuación, después viene la adecuación de los planes que cuestan menos del 7%, que es una de las materias de la ley corta, es decir, que ya no haya más exceso de cotizaciones, por decirlo así. En ese caso, ese ajuste es, la ISAPRE tiene que entregar más beneficios por la plata que va a recibir y que no va a, entre comillas, devolver. Sí, es bueno el punto que haces, porque efectivamente hoy día las personas que cotizan o que tienen planes pactados por debajo del 7%, cotizan igual el 7%, se les descuenta. Entonces, la diferencia que se genera ya son los llamados excedentes, y eso es lo que se va a eliminar, pero en virtud de esta eliminación de ese excedente, la ISAPRE tiene que ofertar entonces mejores condiciones, mejores coberturas, beneficios adicionales que sean efectivos para la persona según el plano. Te pueden ofrecer, no sé, un convenio con la clínica en Punta Arenas si tú vives en Arica, ¿no? Eso no es algo que sea aceptable. Tiene que hacer sentido, digamos. Y ahí y en ese caso, pero ahí ¿cómo funciona? Porque siempre uno de los problemas que tiene el seguro de salud privado es la poca movilidad, el poco margen que hay para la competencia, entre otras cosas porque existen las preexistencias, digamos. ¿Qué puede hacer un afiliado si no le gustan los beneficios que le está ofreciendo su ISAPRE por ese excedente? Bueno, efectivamente la ISAPRE le puede ofertar un plan y la persona lo puede aceptar, o puede cambiarse a otra ISAPRE, o eventualmente cambiarse a FONASA, o dentro de la ISAPRE cambiarse a otro plan, ¿ya? Que es el tiempo del periodo de oposición. La gente va a tener 6 meses para hacer este cambio, ¿ya? Y en ese sentido, por lo menos, va a dar un tiempo para que la gente pausadamente pueda tomar la decisión y no haya una presión, digamos, de que deba hacerlo inmediatamente. Desde el otro punto. Después viene
la adecuación, o sea, tenemos, perdón, la adecuación por la tabla de factores, que para alguna gente significa que va a pagar menos. Tenemos esta adecuación del 7%, que significa que eventualmente va a recibir más beneficios la gente que estaba teniendo excedente. Y después vienen los cobros donde sube de alguna manera la cotización. ¿Eso cuándo va a empezar a operar? Ya, los dos primeros puntos que estábamos hablando recién, Iván, van a operar simultáneamente en el mes de septiembre, ¿ya? Desde ahí en adelante. Y después vienen las otras dos partes, que es la devolución a quienes le corresponda devolución, no es a toda la cartera, sino que son más de 600.000 cotizantes los que debieran ser beneficiarios de esto, y el alza por prima extraordinaria. Ambas cosas que las vamos a conocer una vez que las ISAPRES primero presenten su plan de ajuste. Ellos tienen 30 días para hacerlo, ¿ya? Luego de eso, este plan nosotros lo recibimos, hay que evaluar si es que cumple, digamos, con los requisitos formales, y se le va a pasar a la primera revisión que hace la comisión de expertos, este consejo consultivo, perdón. Y el consejo consultivo va a decir, sugiero aprobarlo o no, y finalmente la superintendencia dice, se aprueba o instruye a la ISAPRE que lo modifique. Si lo llegara a aprobar inmediatamente, estamos hablando de aproximadamente 2 meses y medio en el mejor de los casos, en que va a empezar a ocurrir esta segunda parte, ¿no? Tanto lo del pago como también lo de la adecuación con una prima extraordinaria. Y si no, la ISAPRE va a tener que modificar su plan, y ahí viene nuevamente otro procedimiento de revisión un poco más ajustado, ya tanto por el Consejo Consultivo como por la Superintendencia. Y si ya aún así no cumple la ISAPRE de manera correcta, digamos, la Superintendencia tiene 30 días para hacer la Superintendencia, este plan de ajuste que van a tener que cumplir las ISAPRE. Ya, o sea, si la ISAPRE no da, digamos, con la exigencia que le están haciendo el Consejo Consultivo y la Super de Salud, finalmente se impone el criterio de la Superintendencia. Efectivamente es así. Ya, ahora, entonces, para la prima extraordinaria, esto es lo que va a subir en algunos casos la cotización, hay que esperar que pase todo este proceso, digamos, esta iteración, digamos, la ISAPRE presenta el plan, la Super lo aprueba, lo pasa al Consejo Consultivo, y ahí sigue el trámite. Hay que esperar todo ese proceso antes de que se calcule la deuda, se empiece a pagar y se suba la prima extraordinaria, entonces. Exactamente, por eso que lo que tenemos como certeza ya inmediata son las dos primeras medidas que mencionábamos, lo de la aplicación de la tabla única de factores y este ajuste del 7% de los planes por debajo de la cotización legal, que ocurre en septiembre. Y lo otro vamos a ir viviéndolo en el proceso que ya partió el viernes pasado y que tiene estas etapas un poquito engorrosas, pero que la ley la estableció de esa manera para poder también dar garantía a los usuarios que se van a cumplir con aquellos requisitos que estableció la ley, y obviamente el cumplimiento de la sentencia de la Corte, que es el eje central, digamos, de este procedimiento y de esta ley. Que es el punto de partida y el criterio rector, y por eso tiene este doble chequeo. Estamos con el Superintendente de Salud, Víctor Torres. ¿Y la deuda? ¿Qué dice? ¿Hay alguna instrucción específica respecto de cómo se calcula la deuda para estos un poco más de 600.000 cotizantes? Sí, efectivamente nosotros damos instrucciones respecto de eso, por una parte tomando en consideración la sentencia, pero por otro lado algunos elementos que otorgó como novedosos la ley y que nos va a permitir ahora conocer la deuda de manera real. Recordemos que nosotros hicimos estimaciones, ¿no? Órdenes de magnitud que nos permitían poder determinar la necesidad de este proyecto, del proyecto de ley que hoy día es una ley, ¿no? Entonces hoy día vamos a conocer la realidad, porque, no sé, la ISAPRE podrá hacer el cálculo, ¿no?, de los precios que tenía pactado con las personas, pero también tiene que hacer el ejercicio respecto a lo percibido, porque nosotros no sabemos, por ejemplo, cuánta gente no ha pagado su cotización, por decir alguna cosa. Hay gente que no ha pagado su cotización y tiene, por ejemplo, una deuda en lo que significaba esta retribución que debía haber hecho de vuelta a la ISAPRE. Entonces, tenemos que cuadrar todas esas cifras para ver efectivamente cuánto va a ser lo que van a pagar cada una de ellas. Y obviamente ajustar el tema del 7% tal como lo dice la ley. O sea, cuando ya las personas recibieron excedente, no pueden volver a recibir, obviamente, sino que tienen que hacerlo sobre la diferencia que se vaya generando. Claro, algo ya se les devolvió, por decirlo así. Exactamente. Pero la Super en esta circular, ¿le da una instrucción particular o cada ISAPRE va a tener que encontrar un método para calcular? No, nosotros damos la instrucción para que puedan calcular efectivamente la deuda. Y nos tienen que informar obviamente a nosotros, y tienen que en el plan de ajuste decir cómo van a
o qué van a ofertar dentro de las posibilidades que la ley exige. Recordemos que la Corte dijo que se devolvía por la vía de excedentes, ¿ya? Y al devolverse por esa vía, ya hay elementos que están considerados en la ley, ¿no? Y ya lo hemos conversado, como el pago de cotizaciones, el pago de coberturas que no tienen los planes que las personas tienen vigente actualmente, eventualmente para poder contratar coberturas que no existen o complementarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Comprar medicamentos, eso sigue vigente, pero además se agregan estas dos modalidades, ¿no? La del bono de deuda, donde la ISAPRE puede decir, mire, yo a usted le debo 100, le paso un bono de deuda y usted va y lo transa en el mercado, por lo tanto va a tener ahí una tasa de descuento según el mercado, o eventualmente yo quiero negociar con usted, adelantar mi pago, se lo pago en efectivo, pero aplico una tasa de descuento que considera la tasa máxima convencional como una suerte, digamos, de equivalencia para poder ver cuánto es lo máximo que te pueden descontar, ¿no? Y claro, que no sea un descuento arbitrario a propósito de la simetría de negociación que pudiera existir allí. Claro, el pronto pago está regulado, por decirlo así. Absolutamente, que era una de las preocupaciones nuestras, porque cuando se planteó originalmente era sin ninguna regulación, pero evidentemente que eso iba a ser contraproducente para las personas, ¿no? Estamos con el Superintendente de Salud, Víctor Torres. La ISAPRE tiene que decir, yo voy a calcular la deuda de esta manera, hago el cálculo y me sale tal número, y además lo voy a pagar de esta manera, y todo eso tiene que ser aprobado por la Superintendencia y por el Consejo Consultivo. Por supuesto, nosotros tenemos que verificar cada cosa que nos van a entregar las ISAPRE en este plan, y la deuda está incluida en ello. Y en ese caso, si hay una persona que dice, yo tuve un plan en esta época y considero que me tendrían que devolver y no está considerado por la ISAPRE, ¿tiene alguna instancia de donde reclamar algún derecho a pataleo? Por supuesto, la propia superintendencia va a revisar el caso a caso cuando las personas crean que son acreedores y la ISAPRE los haya dejado fuera para poder revisar si es efectivo, o que las personas crean que es mayor la deuda, por ejemplo, de la que la ISAPRE está comunicando. Por lo tanto, también ahí la superintendencia va a ir revisando cada uno de los casos de estas personas que así lo estiman. Y una última cosa, estamos con el Superintendente de Salud, Víctor Torres. Una cuestión que se olvida un poco, pero que es fundamental en la salud financiera del sistema de seguro de salud privado, es el propio comportamiento financiero de las ISAPRES, con sus costos, digamos. ¿Hay una medida, una instrucción respecto de cómo gestionar de mejor manera los costos internos de las ISAPRES? Sí, ahí también te agradezco la pregunta, porque uno de los elementos también que plantea esta circular es la necesidad de que las ISAPRES contemplen medidas de contención de costos, de tal manera que no se traspase todo a los precios de los usuarios. Y ya lo hemos hablado con anterioridad, ¿no? Hay muchos de los problemas que tiene el sistema actualmente que están relacionados precisamente con esto, que aumentan o han aumentado tanto los costos que se traspasan finalmente a un mayor precio, y ese mayor precio ha significado finalmente que las personas emigren de un sistema a otro. Lo que nosotros queremos es que se busque o se logre la estabilidad del sistema de tal manera que haya una permanencia que le dé continuidad a los tratamientos y a las coberturas de las personas, ¿ya? Pero efectivamente que eso no signifique un traspaso absoluto de esos costos a los precios de los planes. Y ahí está el esfuerzo que tienen que hacer las ISAPRE y que nosotros también vamos a revisar durante la evaluación del plan de ajuste. Es parte de aquellas materias que tenemos que ver antes de aprobarlo o no. Una última cosa, porque tal vez quedó una impresión equivocada en esta posibilidad de pronto pago, por decirlo así. Eso depende de la voluntad y de la liquidez que tenga la ISAPRE, pero no de que el afiliado se lo pida a su ISAPRE, digamos, ¿no? O sea, primero la ISAPRE tiene que tenerlo dentro del plan de pago, porque si la ISAPRE no lo establece dentro del plan de pago, no lo va a poder utilizar ni ahora ni durante estos 13 años. Ya. Por lo tanto, esa ISAPRE está condenada durante esos 13 años o durante el tiempo que establezca para el pago a no retirar utilidades, que eso es el problema mayor que van a tener las ISAPRES, que no hagan ningún tipo de esfuerzo en ese sentido. O sea, la ISAPRE tiene un incentivo para ofrecerlo, digamos. O sea, claro, la ISAPRE puede ofertar hasta 13 años a los menores de 65 años. Uh-huh. Hasta 13. Ahora, una ISAPRE podría decir, mire, yo lo quiero pagar en 7, en 6. Eso depende de cada una de ellas, pero no puede pasar de los 13 años en este grupo etario.
Entonces, lo segundo es que durante el tiempo en que no pague la deuda, la ISAPRE no puede retirar utilidades. Y hay sanciones bien importantes, incluso antes de la ejecución del propio retiro. Cuando nosotros sabemos que el directorio, por ejemplo, ha tomado esa definición, o cuando se ha tomado la definición dentro de la ISAPRE, nosotros podemos tomar medidas para evitar que eso ocurra y además sancionar a través de algunas multas. Entonces, incluso hay algunas penas por el incumplimiento de los planes de pago bastante novedosas para el sistema, que no existían con anterioridad. Entonces, va a ser una supervigilancia bien estricta respecto de ello. Entonces, muchas de las ISAPRES van a intentar, digamos, o aumentar capital o ver cómo se genera algún grado de liquidez para que algún porcentaje de su cartera de acreedores pueda tener también acceso a este pronto pago. Debemos ir bajando el volumen global de la deuda. Víctor Torres, Superintendente de Salud. Víctor, muchísimas gracias por la gentileza y la explicación. Muchas gracias, Iván, también a ti por el contacto. Buenos días. Muy Estás escuchando Mesa Central con Iván Valenzuela por Tele 13 Radio.